Hola compañeros de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este vídeo les daremos a conocer el sentido de la visión. Para empezar tenemos que referirnos primero a la luz. ¿Qué es la luz? La cual es la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye el rango entero de radiación conocido como el espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible denota la radiación en el espectro visible. La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. El estudio de la luz es una serie de características y efectos al interactuar con la materia, que nos permiten desarrollar algunas teorías sobre su naturaleza. Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción, la formación de imágenes, y la interacción de la luz con la materia. El índice de refracción de una sustancia es el cociente de la velocidad a la que viaje en el aire y la velocidad en el objeto. La dirección en la que se propaga la luz es siempre perpendicular al plano del frente de la onda. Continuando podemos observar la aplicación de los principios de refracción a los lentes. Como todos conocemos, tenemos dos tipos de lentes: la cóncava, divergente, y la convexa, convergente, generando un tipo de refracción lo cual nos da la distancia focal al otro lado de la lente convexa en la que los rayos de luz paralelos convergen en un solo punto. Las lentes convexas, entre más desvía una lente los rayos luminosos, mayor es su poder de refracción, capacidad de los lentes de desviar la luz. Óptica del ojo. El ojo como cámara. Las estructuras oculares que atraviesan la luz, hasta alcanzar la retina, tienen diferentes índices de refracción, de tal forma que el poder dióptrico total es de aproximadamente más 60 dioptrías. Si un objeto se acerca al observador, el cristalino debe aumentar su poder dióptrico para mantener al objeto enfocado sobre la retina. Este proceso se denomina acomodación. El cristalino está unido mediante un sistema de fibras zónula a los cuerpos ciliares. Cuando el músculo ciliar se contrae o relaja, modifica la tensión de la zónula y el cristalino, debido a su elasticidad, se abomba o se aplana modificando su poder dióptrico. Cosa que cambia con la edad, puesto que este con la vejez va poniéndose más rígido y su capacidad de acomodación disminuye, problema que se conoce con el nombre de presbicia o presbiopia. Iris es una estructura pigmentada y opaca que constituye la porción coloreada del ojo. Contiene fibras musculares circulares constrictoras de la pupila y fibras radiales dilatadoras. En nuestro sistema visual suelen existir diversos tipos de errores de refracción, como lo son: hiperopía o hipermetropía, que es el resultado de un globo ocular demasiado corto de lo normal y los rayos paralelos de la luz se enfocan detrás de la retina. El astigmatismo es un trastorno frecuente, en el cual la curvatura de la córnea no es uniforme. Cuando la curvatura es uno de sus meridianos es diferente a la de los otros, los rayos luminosos que pasan por dicho meridiano se refractan hacia un foco diferente, de modo que parte de la imagen retiniana resulta borrosa. Pudiéndose producir un efecto similar, si el cristalino es empujado a una posición fuera de alineamiento, o si la curvatura de este último órgano no es uniforme, pero esas situaciones son raras. El astigmatismo en general puede corregirse con lentes cilíndricos colocados de tal manera que igualen la refracción de todos los meridianos. La miopía. Cortedad de vista. El diámetro antero-posterior del globo ocular es demasiado largo. Se dice que esta alteración es de origen genético, no obstante en los animales de experimentación puede producirse cambiando la refracción durante el desarrollo. De esta manera, la forma del ojo parece estar determinada, al menos en parte, por la refracción que se le presenta. En seres humanos adultos jóvenes, el trabajo cercano y extenso que se realiza en actividades como el estudio, acelera el desarrollo de la miopía. Este defecto puede corregirse por medio de anteojos con lentes bicóncavos, los cuales hacen que los rayos luminosos paralelos tengan una divergencia leve antes de llegar al ojo. Cataratas. La transmisión de la luz disminuye con la edad, sobre todo para las longitudes de onda más cortas hasta 10 veces menos. Esto se debe a dos razones. Morfológicamente, las células del cristalino pierden en parte la organización de su citoesqueleto, desarrollan vacuolas y cuerpos densos. Se produce una modificación progresiva de las proteínas del cristalino, que genera un disfuncionamiento de los canales iónicos y por tanto un incremento de los niveles de sodio en el interior del cristalino y una disminución del transporte de fluidos. Todo ello influye en la pérdida de transparencia del cristalino 1. Las modificaciones posttraduccionales de las proteínas se acumulan a lo largo de la vida.
Además de producirse ligamientos cruzados entre proteínas y degradación, que ocurren en cualquier tipo celular, en el cristalino se produce además de forma significativa un proceso de glicación no enzimática. 2. La glicación se produce en las cristalinas sobre los grupos amino de los residuos de lisina. In vitro, esta reacción produce un pigmento fluorescente amarillo, similar al detectado en los cristalinos humanos de edad avanzada, denominado lipofuscina. A pesar de los cambios de color, la cantidad de proteína glicada es menor del 5% en los cristalinos de edad avanzada. La glicación de las cristalinas se debe probablemente a su interacción con el ácido ascórbico o la glucosa y posiblemente el glutatión inhibe este proceso, manteniendo estos compuestos en estado reducido. Nuestro sistema visual contiene una agudeza visual. Es la capacidad para discriminar detalles finos de un objeto. Evalúa la función macular e informa de precisión del enfoque retiniano, integridad de los elementos neurológicos del ojo, capacidad interpretativa del cerebro, mayor agudeza visual en el interior de la fóvea localizada en la retina, de los cuales podemos distinguir 2 tipos de líquidos en nuestro sistema visual, los cuales se dividen en humor vítreo, que es el espacio entre el cristalino y la retina está lleno de manera proporcional por esta sustancia clara y gelatinosa. Y el humor acuoso, que es un líquido claro y transparente, que se produce en el cuerpo ciliar por difusión y transporte activo, fluye a través de la pupila y llena la cámara anterior del ojo. En condiciones normales lo resorbe una red de trabéculas, hacia el canal de Schelem, relacionándose con la presión intraocular, el cual normalmente es de 15 mmHg con intervalos de 12 a 20 mmHg. Medida por un tonómetro, al elevamiento de la presión de 15 mmHg hasta 60 mmHg genera lo que se conoce como glaucoma, la cual es una enfermedad degenerativa donde se pierde las células ganglionares de la retina. Algo que la empeora es la hipertensión ocular, empeora el glaucoma y el objetivo del tratamiento es reducir la presión. Una causa de hipertensión ocular es la permeabilidad reducida a través de las trabéculas, glaucoma de ángulo abierto. Y otro es el desplazamiento anterogrado del iris, con obliteración del ángulo, glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento del glaucoma consiste en la utilización de bloqueadores adrenérgicos beta o inhibidores de la anhidrasa carbónica, los cuales reducen la producción de humor acuoso, o bien, agonistas colinérgicos, que aumentan la eliminación de humor acuoso. Percepción de la profundidad. Por el tamaño del objeto sobre la retina. Estereotopsia por medio de la visión binocular. Los objetos más cercanos hacen una imagen más temporal y los más alejados lo hacen más central. Curva de adaptación de a la oscuridad min, la cual nos da a conocer el aumento progresivo de la sensibilidad de la retina a la luz conforme se adapta a la oscuridad. Para construirla se coloca a la persona en un ambiente oscuro después de haber estado en un entorno iluminado. Y la curvatura de la sensibilidad espectral de la retina en condiciones escotópicas y fotópicas. El desplazamiento relativo de ambas curvas se debe a la diferente sensibilidad espectral de los pigmentos de los conos y bastones. Y la curvatura de sensibilidad al contraste. Esta curva se constituye al modificar el contraste de un estímulo, con variaciones sinusoidales de luminancia. Cuando se aumenta la frecuencia espacial de estas variaciones de luminancia, ciclos / grado de ángulo visual, la sensibilidad al contraste aumenta primero, hasta los 5 o 10 ciclos y después disminuye con rapidez. El cruce con el eje horizontal, de la extrapolación de la rama descendente derecha de la curva, indica la máxima frecuencia espacial que el sistema visual humano puede discriminar en este tipo de estímulos. Ahora entraremos a otra estructura de importancia muy relevante para nuestra visión, la cual es la retina, la cual contiene fotorreceptores y células horizontales, bipolares, amacrinas, y ganglionares, también astrocitos, microglia y células de Muller, que no intervienen de forma directa en el procesamiento de la información visual, pero contribuyen a mantener la retina. La región central y posterior de la retina se denomina mácula. En el centro de la mácula hay una zona de unos 5 grados de diámetro, que recibe el nombre de fovea. El punto central de la fovea presenta una depresión de aproximadamente 1 grado de diámetro, que se denomina foveola y es el punto retiniano con la máxima agudeza visual. Continuando con nuestra retina encontramos otro tipo de estructuras llamadas fotorreceptores, los cuales están localizadas en la capa más externa de la retina y son los encargados de convertir la energía luminosa en potenciales eléctricos. Hay 2 tipos de receptores, los conos y los bastones.
Los conos son más abundantes en el centro que en la periferia de la retina, mientras que con los bastones ocurre lo contrario. En la retina humana hay unos 100 millones de fotorreceptores, de los cuales alrededor de 7 millones son conos. De estos hay 4-5 millones en los 10 grados centrales. Desde el punto de vista histológico, los conos y bastones presentan tres partes diferenciadas: el segmento externo, el segmento interno, y el pedículo sináptico. El segmento externo está conformado por membranas plegadas a modo de láminas que contienen los fotopigmentos. En los bastones es alargado y delgada, mientras que en los conos es corto y ancho. Su porción más externa está encajada en la porción apical, de las células del epitelio pigmentario que fagocitan el continuo desprendimiento de sus láminas. El segmento interno, de mayor tamaño en los conos que en los bastones, contiene las organelas celulares, sobre todo mitocondrias. La terminación sináptica está localizada en el extremo más interno del fotorreceptor y establece conexiones con las células horizontales y bipolares. El componente posináptico conforma una estructura característica denominada tríada, por presentar las terminaciones de dos células horizontales y de una célula bipolar. En el componente presináptico fotorreceptor aparecen también estructuras características, formadas por una membrana central unida a la membrana externa del pie sináptico y rodeada de vesículas, que recibe el nombre de lámina sináptica. La excitación del ojo se debe por los impuestos sensibles en los ojos de los seres humanos y de la mayor parte de los restantes mamíferos, están constituidos por una proteína llamada opsina y por el retinol. Aldehído de la vitamina A, el término retineno, se utiliza para distinguir a este compuesto del retineno 2, que se encuentra en los ojos de algunas especies de animales. Como los retinenos son aldehídos, reciben también el nombre de retinales. En cambio las vitaminas del grupo A son alcoholes, razón por la cual se les denomina retinoles. La rodopsina es un pigmento fotosensible en los bastones, recibe el nombre de rodopsina o púrpura visuala. A la opsina que forma parte de él se le llama escotopsina. La rodopsina presenta su sensibilidad máxima a la luz cuando la longitud de onda es de 505 nm. En la obscuridad del retineno, de la rodopsina se encuentra en la configuración 11, cis. La única acción de la luz es cambiar la forma del retineno y convertirlo en el isómero trans completo. Esta activación de la rodopsina desencadena la formación de una serie de intermediarios, de los cuales el compuesto clave para iniciar el cierre de los canales de sodio parece ser la mata-rodopsina 2. La etapa final es la separación del retineno de la opsina. Parte de la rodopsina que se genera de manera directa, mientras que parte del retineno se reduce por acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, en presencia de NAD, hasta vitamina A. Esta, a su vez, reacciona con escotopsina para formar rodopsina. Todas estas reacciones, excepto la formación del isómero trans completo del retineno, son independientes de la luz o en la oscuridad. La cantidad de rodopsina en los receptores varía, entonces, con la luz incidente. Regulación de sensibilidad retiniana. Adaptación. Luz, tiempo prolongado a la luz brillante, el gasto de sustancias fotoquímicos, la cantidad de fotoquímicos, sensibilidad del ojo a la luz. Obscuridad, largo tiempo en la oscuridad, los fotoquímicos se regeneran, la sensibilidad a cambios de luz. Vista cromática. Por absorción a la luz y la combinación de estimulación de los receptores de color. Grados de absorción. Rojo. 540 nm. Verde. 535 nm. Azul. 450 nm. El color anaranjado estimula un 99% a receptores R, 42% A y 0% V. Para el blanco se da la estimulación casi igual de los tres receptores. Inhibición. Lateral por medio de las células horizontales, conectan cuerpos neuronales de las células bipolares, siendo inhibitorias laterales, previniendo la dispersión de los patrones visuales. Inhibición de células bipolares y excitación de otras. En conos. Células ganglionares. W. De baja velocidad, pequeñas, para obscuridad. X. No tienen amplia distribución, para vista cromática. Y. De alta velocidad, amplia distribución, para estado de alerta. Su pano es electrotónico. Vías de la visión. Neurofisiología de la visión, que está básicamente conformado por diferentes estructuras como son las siguientes. Retina, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, núcleo pretectal y colículo superior, radiación óptica, áreas visuales en la corteza cerebral.
Los axones de las células ganglionares proyectan una representación espacial detallada de la retina sobre el cuerpo geniculado lateral. Cada uno de los cuerpos geniculados contiene 6 capas bien definidas. Las capas 3 a 6 tienen células pequeñas y se llaman parvocelulares, mientras que las 1 y 2 tienen células grandes y reciben el nombre de magnocelulares. De cada lado las capas 1, 4 y 6 reciben la información del ojo contralateral, mientras que las capas 2,3 y 5 reciben sus impulsos del ojo ipsolateral. En cada capa, existe representación precisa, punto por punto, de la retina, y las 6 capas se relacionan entre sí en un orden tal que, a lo largo de una línea perpendicular a las mismas, los campos receptivos de las células de cada capa son casi idénticos. Pueden distinguirse 2 clases de células ganglionares en la retina L. As grandes células M, por magno, que suman respuestas de diferentes deconos y se relacionan con el movimiento y la percepción del volumen, y las pequeñas células P, por parvo, que restan los impulsos provenientes de un tipo de cono de aquellos procedentes de otros, y se encargan de la visión de los colores, las texturas y las escenas. Las células ganglionares M se proyectan hacia la porción magnocelular del cuerpo geniculado lateral, las P se proyectan hacia la porción parvocelular. En el cuerpo geniculado lateral, las capas magnocelulares transportan señales para detección de movimientos, profundidad y temblores o titilancias. Las capas parvocelulares, junto con algo del ingreso de las magnocelulares, transportan las señales para la visión de colores, texturas, formas, y detalles finos. Las células de las regiones interlaminares también reciben información de entrada de las células ganglionares P, quizá a través de las dendritas de las células interlaminares que penetran en las capas parvocelulares. Estas se proyectan hacia los glóbulos de la corteza visual. Así como los axones de las células ganglionares proyectan una representación espacial detallada de la retina sobre el cuerpo geniculado lateral, este proyecta, a su vez, una representación similar, punto por punto, en la corteza visual primaria de la cara anterior del lóbulo occipital área 17 de Brodmann. En la corteza visual existen muchas células nerviosas relacionadas con cada fibra. Al igual que en el resto de la neocorteza, en la corteza visual existen 6 capas. Los axones de las neuronas del cuerpo geniculado lateral terminan en células piramidales ubicadas en la capa 4 y de manera específica, en su parte más profunda, la capa 4C. Los axones de la porción magnocelular del cuerpo geniculado terminan en lugares más superficiales de la capa 4C cuando se les compara con los axones de la porción parvocelular. Las caps 2 y 3 de la corteza contienen agrupamientos de células alrededor de 0,2 milímetros de diámetro que, a diferencia de las células vecinas, contienen concentración alta de la enzima mitocondrial citocromo-oxidasa. A estos agrupamientos se les llama glóbulos, se disponen en forma de mosaico en la corteza visual y se ocupan de los colores. Sin embargo, la proyección desde las capas parvocelulares del cuerpo geniculado también lleva datos oponentes sobre el color a las partes profundas de la capa 4. Reflejo pupilar fotomotor. Se origina cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen, reacción llamada reflejo pupilar fotomor. La vía neuronal responsable de este reflejo está representada por 2 caminos que son cuando la luz incide sobre la retina, parte de las señales activadas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Desde ellos los impulsos secundarios llegan, hasta el núcleo de Edinger, u espal, y finalmente vuelven por los nervios parasimpáticos para contraer el esfínter del iris. A la inversa, en un ambiente oscuro el reflejo queda inhibido, lo que se traduce en una dilatación de la pupila. Músculos y pares craneales. Tal vez los movimientos más importantes de los ojos son los que provocan su fijación en una porción concreta del campo visual. Este fenómeno está controlado por 2 mecanismos de neuronales. El primero permite a una persona mover los ojos voluntariamente para controlar el objeto sobre el que se desea fijar la visión. Esto se llama mecanismo voluntario de fijación. El segundo es un proceso involuntario que mantiene los ojos fijos con firmeza sobre el objeto una vez que ha sido descubierto. Esto se denomina mecanismo involuntario de fijación. ¿Qué sucede si se extirpa la corteza cerebral? Provoca la pérdida de la visión ceguera. Algunos estudios han arrojado que algunas personas ciegas algunas veces son capaces de reaccionar inconscientemente ante un cambio de la luminosidad lumínica. Estas respuestas son giro de ojos o de la cabeza y en las maniobras de evitación. Campo visual. El campo visual se extiende alrededor de 60, nasal 90 temporal, 60 superior y 70 inferior en cada ojo. Vías visuales dañadas.
Dependiendo de dónde se encuentre el traumatismo o en algunos casos tumor referido a la vía óptica. Es como se presentara el malestar al tratar de enfocar algún objeto dándonos como referencia. Que no se pueda ver en ciertos campos como son la mitad nasal y la temporal o visión completa. De un solo ojo como podemos observarlo en la imagen con sus diversos tipos de traumatismo a diversos niveles. Adiós.